¿Alguna vez te has planteado la razón por la que una mujer en la plenitud de su vida, poseedora de una agudeza intelectual notable, una sólida estabilidad emocional y un acervo de experiencias invaluables, podría ser rechazada por un hombre más joven justo en el momento en que él descubre su edad? Lo que imaginas no es la verdad. No se vincula con la cifra grabada en tu documento de identidad, ni con las finas líneas que el tiempo ha dibujado en tu rostro, tampoco con el peso de tus responsabilidades cotidianas, ni siquiera con el historial de tus relaciones pasadas. La auténtica motivación reside en algo mucho más sutil, imperceptible a la vista, pero con un efecto devastador en el alma. Hoy nos adentraremos en el desmantelamiento de ese error silencioso que muchas damas de edad más avanzada cometen de forma inadvertida al sentirse atraídas por un caballero de menor edad. Y te ofrezco una promesa. Si permaneces atenta a esta exposición hasta su culminación, lograrás comprender por qué este singular patrón de comportamiento puede marcar la diferencia entre ser percibida como una pareja poderosa y deseada, o como una figura con tintes maternales de la cual, eventualmente, la distancia se hará presente. Según las palabras del eminente psicólogo Walter Rizzo, la dignidad personal es innegociable y un amor que menoscaba tu autoestima no es tal. Es, en esencia, dependencia. Con asombrosa frecuencia, sin ser plenamente conscientes de ello, nos sumergimos en dinámicas interpersonales que nos despojan de nuestro equilibrio, impulsándonos a actuar como si tuviéramos que merecer el derecho a ser queridas. Una tendencia que se acentúa particularmente cuando existe una brecha de edad. Esta disertación no es una simple enumeración superficial de consejos vacíos. No te instaré a que aparentes una juventud que no posees, ni a que ocultes tu edad, ni a que alteres tu estilo de vestir. Por el contrario, mi intención es revelarte cómo emplear tu experiencia vital como una poderosa fuerza magnética, cómo transformar tu propia historia en un valioso tesoro emocional, y cómo discernir las trampas afectivas que socavan el deseo en este tipo de relaciones. Nos dirigiremos al epicentro de lo que realmente engendra una conexión auténtica y un deseo genuino, sin estratagemas, sin disfraces, sin tácticas de manipulación. Abordaremos el tema con lucidez, con hondura y con un profundo respeto hacia ti, hacia tu trayectoria y hacia lo que verdaderamente mereces. Porque lo que un individuo de menor edad busca con interés en una mujer de mayor vivencia no es una presencia dominante, ni una madre encubierta, ni tampoco una persona frustrada que anhela competir con jóvenes de 20 años. Él procura una mujer que se pertenezca a sí misma, una dama que no experimente temor al ser, al reír, al sentir y al amar desde la esencia de su propio ser. En escasos segundos, descubrirás por qué esta información redefine por completo el panorama. Te lo aseguro plenamente. No obstante, si en algún momento has percibido que perdiste una oportunidad romántica con un compañero de menor edad a causa de tu propia reacción, por el impulso de protegerlo, asistirlo o incluso impresionarlo, este es tu instante decisivo. Te animo a que te unas a la comunidad de *** el poder de elegirme *** en este preciso momento, activando la campana de notificaciones y permaneciendo conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de desvelar no solo transformará tu forma de interactuar con los demás, sino también tu perspectiva sobre ti misma. Nuestro espacio, *** el poder de elegirme ***, está concebido para mujeres como tú, conscientes, introspectivas y dispuestas a edificar vínculos sanos cimentados en el respeto mutuo. Y sí, también en la pasión, dado que el deseo no conoce límites de edad cuando el espíritu se encuentra despierto. Prepárate, pues lo que se avecina a continuación sacudirá tu percepción y, posiblemente, reescribirá tu propia historia personal. Al hallarte frente a un caballero de menor edad, la marea de emociones puede tornarse abrumadora. El magnetismo inicial, la efervescencia de la excitación,
la intriga de lo desconocido, todo parece converger armónicamente en los albores de la relación. Sin embargo, conforme el vínculo progresa, una transformación sutil, casi imperceptible al principio, comienza a manifestarse. La dinámica energética experimenta una alteración. Aquello que al inicio se percibía como una relación entre pares, equitativa en su esencia, paulatinamente muta, dando la sensación de que tu entrega supera con creces lo que recibes. En esos instantes de desequilibrio, interrogantes punzantes como en que me equivoqué, o por que su percepción hacia mí ha cambiado tan drásticamente, empiezan a asaltar tu conciencia. La explicación, por más incómoda que resulte aceptarla, podría yacer en una dimensión mucho más profunda que la mera disparidad cronológica. Y es que la vasta mayoría de las mujeres no logra discernir que, en ocasiones, el desacierto no radica en sus acciones per se, sino en la manera en que responden a su propia realidad interna y externa. El afamado psicólogo Walter Rizzo, una de las voces más autorizadas e influyentes en el ámbito hispanohablante, ha disertado en incontables ocasiones sobre las complejas trampas emocionales que nos conducen a autosabotearnos sin que lo notemos conscientemente. En su obra Amor Inteligente, Rizzo nos convida a una reflexión profunda sobre los lazos afectivos desde una perspectiva de madurez emocional, donde el afecto genuino no se sustenta en una entrega desmedida y sin límites, sino en el reconocimiento intrínseco de nuestro propio valor y en la sabiduría para discernir cuándo y cómo brindarnos de un modo equilibrado. Este principio se convierte en un pilar fundamental cuando nos referimos a interacciones con hombres que tienen menos años. Con demasiada frecuencia, las mujeres se ven atrapadas en la falacia de sentirse inseguras, de la necesidad imperiosa de demostrar algo, o de la convicción de que deben compensar su edad de algún modo. Lo que muchas ignoran es que estas conductas, lejos de fortalecer la unión, son las que, paradójicamente, socavan la conexión y marchitan el deseo. Te invito a que te suscribas a **, el poder de elegirme, **, para seguir desentrañando estos misterios del corazón. Visualiza por un instante a Laura, una mujer de 48 primaveras que ha transitado un largo período en solitario. Tras años dedicados por completo a la crianza de sus hijos y al desarrollo de una exitosa trayectoria profesional, finalmente comienza a saborear la libertad de disponer de su propio tiempo. En una reunión social, su camino se cruza con el de Daniel, un hombre de 30 años con quien descubre una sorprendente afinidad en intereses y pasiones. La chispa entre ellos es incuestionable, y después de varios encuentros, Laura se siente rejuvenecida, más vital que nunca. No obstante, a medida que la relación progresa, Laura empieza a percibir alteraciones sutiles. El instante en que ella revela su edad, una mirada diferente se instala en los ojos de Daniel, como si algo en su interés se hubiera disuelto. ¿Qué fue lo que precipitó este cambio? La explicación podría encontrarse en la respuesta de Laura al percatarse de la juventud de Daniel. En lugar de abrazar con naturalidad su edad y la riqueza de su experiencia, Laura adoptó una postura reactiva. Empezó a hacer chistes autodepreciativos sobre su propia vejez. Se esforzó por deslumbrar a Daniel con sus logros y éxitos, y trató de transmitirle que no requería de su ayuda o apoyo en absoluto. Estas acciones, a primera vista inocuas, comenzaron a erigir una barrera emocional imperceptible que poco a poco fue distanciando a Daniel. La razón profunda de este alejamiento, como bien señala Rizzo en sus profundos análisis sobre el comportamiento humano, los vínculos más sanos y duraderos no germinan de la imperiosa necesidad de obtener una validación externa, sino de una profunda autoaceptación y un respeto recíproco. En última instancia, cuando Laura asumió el rol de quien debía dirigir a Daniel, de quien tenía que demostrarle su valía intrínseca, paradójicamente, perdió ese encanto original que lo había atraído.
puesto que el amor auténtico no se fundamenta en la capacidad de impresionar, sino en la sinceridad del ser. Esta conducta representa uno de los desaciertos más recurrentes que perpetramos de forma inconsciente. Nos esforzamos por contrarrestar nuestra edad con una exhibición de logros, con una profusión de sabiduría no requerida, o con un exceso de atenciones y cuidados. La inseguridad inherente a la disparidad generacional nos empuja a una trampa, la necesidad imperiosa de demostrar algo, de probar nuestro valor. Sin embargo, olvidamos un detalle crucial. Los caballeros de menor edad no buscan una imagen maternal ni a una mentora que les imparta todo el conocimiento. Su anhelo es encontrar una compañera con quien establecer un vínculo auténtico, cimentado en la paridad emocional, y no en una estructura jerárquica. Desean una compañera de vida, no una progenitora ni una orientadora. Este patrón de comportamiento adquiere una mayor claridad cuando lo examinamos desde una perspectiva psicológica. Y es precisamente en este punto donde convergen los principios fundamentales que el insigne Walter Rizzo ha articulado a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. El concepto de autonomía emocional emerge como un pilar indispensable para entender cómo debemos abordar estas relaciones. En sus obras, Rizzo detalla que la genuina independencia a nivel sentimental no se traduce en una soledad absoluta, sino en la capacidad intrínseca de coexistir con una libertad emocional plena, sin depender de la aprobación constante y externa de otros individuos. Esta independencia se vuelve un factor determinante cuando interactuamos con hombres de menor edad, dado que su búsqueda no se centra en alguien que dependa emocionalmente de ellos, sino en una persona con quien puedan erigir un lazo equilibrado, donde ambos sean pilares de apoyo mutuo sin asfixiar la individualidad. Un elemento adicional que desempeña un papel crucial en este tipo de vínculos es la imperiosa necesidad de ejercer control. Numerosas mujeres maduras, al percibir una disparidad en la etapa vital que atraviesan, incurren en el desacierto de intentar dirigir la dinámica relacional. Este fenómeno se manifiesta de forma subconsciente, pero la compulsión por ser reconocida como una figura dotada de sapiencia o autoridad puede llevar a una mujer a asumir el mando en la toma de decisiones o en el rumbo general de la interacción. Esto no solo constituye un error significativo, sino que también erige una barrera insalvable para el surgimiento del deseo y la atracción, elementos que, como Rizzo nos ilustra con maestría, se nutren de la espontaneidad, la imprevisibilidad y la vivencia emocional compartida. Cuando una mujer acapara excesivamente el control, la relación pierde esa chispa de espontaneidad que es indispensable para la vitalidad de la atracción. Los hombres, sobre todo aquellos de menor edad, anhelan sentirse partícipes activos de la relación, no meros sujetos dirigidos por una presencia paternalista. Esta perspectiva se cimienta en el concepto de cocreación emocional, un pilar fundamental que Rizzo explora en su filosofía sobre las conexiones humanas. La cocreación implica que ambas partes del vínculo contribuyan de manera equitativa y se enriquezcan recíprocamente. En una relación donde la mujer adopta el rol de la sabia omnisciente que todo lo domina, se gesta una dinámica de superioridad y sumisión que menoscaba irremediablemente la conexión afectiva. El anhelo no florece en un entorno de rigidez o de dominio absoluto, sino en un espacio donde ambas individualidades pueden aportar, explorar y desvelar juntas. Cuando Laura, en la narrativa previa, procuró alterar su esencia para adaptarse a lo que creía que Daniel precisaba, sacrificó un aspecto fundamental, su genuina autenticidad. El deseo más puro y verdadero solo emerge cuando ambos individuos se sienten en paridad, cuando se profesan respeto y admiración recíproca. La clave para cultivar una relación próspera con un caballero de menor edad no reside en la modificación de tu ser, sino en la aceptación plena de tu autenticidad, sin la necesidad de velar tu experiencia ni tu edad.
Regresemos ahora a la situación de Laura y Daniel. Laura, al percibir una alteración en la fluidez de su dinámica, experimentó una profunda perplejidad. Su mente se vio invadida por un torbellino de interrogantes. ¿Será mi edad la causa de este cambio? ¿O acaso ya no despierto su verdadero interés? Estas incertidumbres la asaltaban con insistencia, sin que ella comprendiera que su propia respuesta a la diferencia generacional había modificado la percepción de Daniel. A pesar de que su atracción hacia él persistía con fuerza, la inseguridad que ella proyectaba estaba forjando una brecha emocional cada vez más pronunciada. Daniel, por su parte, se encontraba desorientado ante la situación. Al principio, lo que lo había cautivado de Laura era precisamente su aplomo y su madurez. No obstante, conforme ella manifestaba una creciente preocupación por su edad y por la manera en que debía actuar para asegurar su afecto, esa confianza inicial empezó a diluirse. En lugar de sentirse como un par, él comenzó a percibirse como una suerte de proyecto personal para ella, algo que ella sentía la necesidad de moldear o perfeccionar. Walter Rizzo, en sus iluminadoras obras, nos introduce en la trascendencia de la autoaceptación, destacando cómo este principio se erige como un pilar fundamental para la edificación de vínculos genuinos. La imperiosa necesidad de obtener validación externa, particularmente cuando se afronta una disparidad de edad, puede desencadenar un ciclo pernicioso. En lugar de ofrecer lo más auténtico de tu ser, comienzas a presentar aquello que intuyes que la otra persona anhela ver. El problema inherente a esta conducta es que, al hacerlo, abandonas tu propia autenticidad y con ello, tu intrínseco atractivo. Los hombres de menor edad, al igual que cualquier ser humano, no buscan una figura idealizada o retocada. Su búsqueda se orienta hacia una persona real, con su bagaje de vivencias, su narrativa personal y, sin duda, su autenticidad sin filtros. No desean una versión reconstruida de ti, sino tu ser íntegro, tal como eres, con la plenitud de tus fortalezas y la honestidad de tus vulnerabilidades. Lo verdaderamente fascinante de esta clase de relaciones radica en que, a pesar de la creencia generalizada de que los hombres con menor edad buscan parejas menos experimentadas o con menor sabiduría, su anhelo real se orienta hacia una mujer que posea una profunda seguridad en sí misma. Estos hombres no buscan una figura materna que los atienda, sino una compañera capaz de avanzar a su lado en una relación de paridad. No obstante, este concepto de paridad emocional es, en ocasiones, incomprendido por muchas mujeres. Tendemos a suponer que la disparidad cronológica conlleva una disparidad de poder, asumiendo que debemos ser las mentoras, las damas experimentadas que les mostrarán el sendero. Pero lo que verdaderamente necesitamos hacer es abandonar la actitud de dirigir el vínculo y, en su lugar, empezar a deleitarnos con la conexión sin presiones externas ni expectativas superfluas. Este es, sin duda, otro de los puntos cardinales que Walter Rizzo subraya con énfasis en sus lúcidas enseñanzas. Las relaciones auténticas se fundamentan en la interdependencia emocional, no en una dependencia asfixiante. Muchas mujeres en la madurez tienden a creer que su función en la relación es la de proveedora emocional, que deben ser el pilar de sustento, el soporte incondicional y la figura que garantiza la estabilidad. Esta percepción es, desafortunadamente, errónea. Si bien es innegable que la trayectoria vital acumula sabiduría, esta no debe ser empleada como un instrumento de dominación, ni como un medio para imponer un determinado modelo de relación. En vez de ofrecer un sinfín de consejos no solicitados, nuestra verdadera misión es permitir que el vínculo se desarrolle de manera espontánea y orgánica, dejando que ambas partes se nutran recíprocamente de lo que cada una puede aportar. La conexión genuina florece cuando, en lugar de intentar imponer nuestras propias vivencias, nos permitimos la vulnerabilidad de aceptar y asimilar las de la otra persona.
En el momento en que Daniel se sintió sometido a una evaluación constante, y Laura persistió en la tentativa de corregirlo o anticipar sus posibles desaciertos, él perdió irremediablemente esa emoción del enigma, esa chispa esencial que alimenta cualquier vínculo romántico. La atracción auténtica no germina en un ambiente donde uno de los integrantes se percibe supervisado o dirigido. Por el contrario, la fascinación florece cuando ambos se sienten en paridad, cuando manifiestan una disposición sincera a aprender el uno del otro, libres de prejuicios o expectativas preconcebidas. Y aquí reside el núcleo fundamental del asunto. La disparidad cronológica, por sí misma, no tiene por qué constituir un impedimento. Lo que verdaderamente puede obstaculizar la evolución de una relación próspera es la forma en que cada individuo gestiona dicha diferencia. Si la mujer experimenta una inseguridad constante, si adopta una postura de excesiva protección, si busca una validación externa incesante, o si entra en una dinámica de competencia con las mujeres de menor edad de su círculo, esto crea una desconexión emocional instantánea. El temor a perder el atractivo, a no ser lo suficientemente deseable o a no ser lo suficientemente interesante, son factores que las mujeres en su madurez deben aprender a gestionar con una inteligencia emocional perspicaz. Walter Rizzo es categórico al respecto. El afecto no se rige por la edad, sino por la autenticidad de la conexión afectiva. Es crucial tener presente que, al iniciar un vínculo con un hombre de menor edad, la mujer no está allí para compensar su cronología ni para exhibir ninguna clase de aptitud. De hecho, al intentar hacerlo, la relación se expone al riesgo de caer en un desequilibrio perjudicial. En vez de esforzarnos por impresionar o por destacar únicamente nuestras virtudes, lo que verdaderamente marca la diferencia es la capacidad de presentarnos tal como somos, sin la necesidad de amoldarnos a un esquema que no nos pertenece por naturaleza. Las mujeres en su etapa de madurez poseen un atributo singular que ninguna joven puede ofrecer: una vasta experiencia y una perspectiva de vida enriquecida por el tiempo. No obstante, esta cualidad solo se transforma en una fortaleza palpable cuando dejamos de temer a nuestra propia edad y cesamos de compararnos con otras mujeres. La disparidad cronológica puede, de hecho, ser una ventaja significativa, pero únicamente si permitimos que la relación se desarrolle con naturalidad, sin la imperiosa necesidad de transformarnos en alguien diferente para que funcione. En esencia, lo que un caballero de menor edad anhela no es una figura maternal, sino una mujer que lo estimule a desafiarse, que lo impulse a evolucionar, que lo acompañe en su travesía existencial y que lo inspire con su autenticidad y su sapiencia inherente. Cuando internalizamos esta verdad, nos capacitamos para edificar vínculos más hondos y gratificantes, libres del temor a que la edad represente un impedimento insuperable. Existe un aspecto crucial que las damas de mayor edad tienden a pasar por alto al interactuar con hombres más jóvenes. Se trata de un fenómeno que empieza a gestarse casi de inmediato en los compases iniciales del vínculo y que, si no se gestiona con la debida destreza, puede aniquilarlo todo en cuestión de semanas. Este desacierto es tan imperceptible que en numerosas ocasiones ni siquiera lo advertimos. En lugar de reconocerlo por lo que es, tendemos a justificarlo, a restarle importancia, a racionalizarlo, convenciéndonos de que es una etapa pasajera, que las cosas mejorarán con el tiempo o que, simplemente, no somos suficientes tal como somos. Sin embargo, una dinámica mucho más profunda se está desarrollando en el interior de la relación: el ominoso declive hacia la asunción de una figura maternal. Recuerda apoyar a *** el poder de elegirme *** con tu suscripción y un like para más contenido valioso. Lo que comienza como una inclinación protectora o simplemente un genuino anhelo de brindar cuidado, se transforma velozmente en un esquema emocional perjudicial que sofoca el vínculo.
En vez de forjar una conexión basada en el respeto y el deseo recíproco, se establece un lazo de dependencia afectiva en el cual el hombre se siente infantilizado, como si careciera de la capacidad de tomar las riendas de su propia existencia. Y esto es precisamente lo que, para la incomprensión de algunas mujeres, extingue cualquier chispa de atracción: la ausencia de reverencia hacia la autonomía emocional del otro. Resulta crucial comprender que el anhelo y la fascinación en una relación no se sustentan en la superioridad ni en el dominio, sino en la paridad. Walter Rizzo, en su aproximación a los lazos románticos, subraya con vehemencia el concepto de cocreación emocional. Esta noción postula que una relación robusta y saludable se fundamenta en la premisa de que ambos integrantes aportan de manera equitativa, ofreciendo lo que cada uno posee para enriquecer el conjunto. Cuando uno de los dos adopta un rol con tintes paternalistas, la balanza se desestabiliza. La atracción no surge cuando uno de los miembros de la pareja se comporta como el protector o el mentor, sino cuando ambos se sienten venerados y apreciados por su ser intrínseco, sin la tentativa de modificar al otro. Esto no implica que una mujer en su madurez no pueda compartir su sapiencia o sus vivencias con su compañero de menor edad. Lo que se debe evitar es la postura de superioridad, la convicción de que la trayectoria vital otorga el derecho a imponer una visión sobre el otro. Aunque es cierto que en múltiples ocasiones una mujer con mayor experiencia puede poseer una visión más amplia sobre ciertos asuntos, lo esencial es saber discernir el momento oportuno para ofrecer esa perspectiva y cuándo limitarse a ser un soporte emocional, sin la necesidad de impartir lecciones o realizar correcciones ininterrumpidamente. Te animo a que te suscribas a ** el poder de elegirme ** para seguir profundizando en la psicología de las relaciones. Ahora bien, es una interrogante frecuente entre muchas mujeres: ¿cómo discernir si estamos incurriendo en este tipo de comportamiento de forma involuntaria? La clave reside en la naturaleza de nuestra interacción con la pareja. Si te hallas de manera recurrente en una posición donde sientes el impulso de corregirlo, de indicarle el camino a seguir, o de salvaguardarlo de situaciones que, en realidad, él es perfectamente capaz de gestionar, es muy probable que estés asumiendo un rol que no se corresponde con el de una compañera. Y esta dinámica, por muy natural que te parezca, sobre todo cuando nace de una genuina preocupación por él, no propiciará la conexión afectiva que ambos requieren para que el vínculo florezca. Un ejemplo ilustrativo de esta situación lo encontramos en la historia de Sandra, una mujer de 50 años que, a pesar de haber tenido numerosas relaciones previas, nunca había experimentado algo similar a lo que vivió con Pablo, un hombre de 33. En sus inicios, la relación se desplegó como una aventura vibrante y apasionada. Ambos se percibían como iguales, compartían risas, cultivaban intereses comunes y disfrutaban inmensamente del tiempo juntos. No obstante, con el transcurso de los meses, Sandra comenzó a notar que Pablo se tornaba más distante. Empezó a formularle menos preguntas sobre su vida personal, dejó de compartir sus propios sentimientos y se mostraba menos animado ante sus propuestas de actividades o nuevas experiencias. Sandra, invadida por la inquietud, empezó a interrogarlo directamente sobre su conducta, en ocasiones ofreciendo soluciones a sus dilemas sin que lo pidiera. De pronto, su percepción de Pablo mutó, de compañero a proyecto. Se convirtió en su consejera y sin querer comenzó a distanciarse emocionalmente de él. No le dio espacio para ser autónomo ni para tomar decisiones por sí mismo. Su actitud de sobreprotección lo hizo sentir incapaz de manejar su propia vida y eso lo llevó a retirarse emocionalmente. En el caso particular de Sandra, el afecto genuino que sentía por Pablo, esa profunda inquietud por su bienestar, terminó por socavar la relación. Aquello que prometía ser un vínculo hermoso y balanceado, se transfiguró en una forma de dependencia emocional,
donde ambos se veían confinados en roles ajenos a su verdadera esencia. Sandra no logró comprender que Pablo no anhelaba ser dirigido por ella, sino que, por el contrario, buscaba ser respetado como su par. Cuando una mujer asume el papel de progenitora o mentora sin que éste sea solicitado, en lugar de irradiar deseo, se convierte en un foco de tensión y desilusión. Es precisamente en este punto donde numerosas relaciones encuentran su declive. Y es aquí donde Walter Rizzo nos convida a una profunda meditación sobre el delicado balance entre el amor maduro y la autoaceptación incondicional. El amor auténtico no debe ser una incesante búsqueda de la aprobación ajena, ni un medio para probarnos a nosotras mismas nuestra capacidad de ser amadas, sino un lazo de reverencia mutua en el que ambos se aceptan plenamente, sin la imposición de que el otro deba cambiar o amoldarse a nuestros cánones. La problemática en relaciones con una notable disparidad de edad no radica en la mera cifra numérica, sino en la manera en que dicha diferencia es interpretada y gestionada por cada integrante del vínculo. Como mujeres en la plenitud de la madurez, el reto fundamental estriba en aprender a gestionar nuestras propias inseguridades y, en no pocas ocasiones, el temor a ser percibidas como demasiado mayores o insuficientemente atractivas. Este miedo es una reacción inherente a la condición humana, pero se convierte en una barrera tangible cuando, de forma inconsciente, comenzamos a tratar a nuestra pareja de menor edad de un modo que menoscaba su autonomía emocional. Si te identificas con esto, no dudes en suscribirte a *** el poder de elegirme *** para transformar tu realidad. Lo que en sus comienzos se vislumbraba como un vínculo emocionante y rebosante de energía, paulatinamente se transforma en un escenario de contienda emocional, donde los roles se invierten y el anhelo se disipa. Cuando la inseguridad nos embarga, la propensión es intentar compensar ese vacío con acciones que, aunque a menudo bien intencionadas, a la larga minan la relación. En vez de abrazar nuestra madurez y el inmenso valor que ésta confiere, nos esforzamos por disimularla o neutralizarla, intentando presentarnos como más jóvenes, más dinámicas o incluso más joviales de lo que genuinamente somos. Este afán por amoldarnos a lo que suponemos que nuestra pareja desea puede desviarnos de nuestro propio camino. En lugar de establecer una conexión desde la autenticidad, nos convertimos en una versión de nosotras mismas que no nos hace justicia. Walter Rizzo, con su habitual lucidez, enfatiza que la autoaceptación es el cimiento de cualquier relación próspera. Si carecemos de la capacidad de amarnos a nosotras mismas tal como somos, sin depender de la validación externa, será extremadamente arduo que un vínculo con alguien de menor edad se sustente en un afecto genuino y profundo. El primer gran obstáculo que afrontan muchas mujeres en su madurez al iniciar relaciones con hombres más jóvenes es, precisamente, la imperiosa necesidad de sentirse validadas. La sociedad actual exhibe una propensión a asociar la juventud con la belleza y la vitalidad, mientras que la madurez se vincula, a menudo erróneamente, con el declive o el estancamiento. Estas presiones culturales nos afectan de manera innegable, aun cuando no deseemos reconocerlo. Nos impulsan a establecer comparaciones con mujeres más jóvenes, a cuestionar nuestra propia atractivo, a dudar si aún poseemos lo necesario para cautivar. Y esto, lejos de proporcionarnos libertad, nos encadena emocionalmente. En lugar de experimentar el vínculo como un intercambio recíproco de afecto y anhelo, sucumbimos a la trampa de percibirnos disminuidas por nuestra edad, lo que nos impulsa a realizar esfuerzos superfluos para demostrar que aún somos deseables. Esta tendencia se manifiesta con particular nitidez cuando, en vez de deleitarnos con el proceso de conocer a una persona nueva, comenzamos a obsesionarnos con lo que creemos que nos falta o que no poseemos. Juventud, frescura, una belleza sin las marcas del tiempo. Y lo más lamentable es que, en vez de saborear el presente y la conexión actual,
nos proyectamos hacia un futuro incierto, plagado de inseguridades, imaginando que en algún instante ese compañero joven dejará de desearnos por considerarnos demasiado mayores o envejecidas. Estas inquietudes proyectadas se sienten como una amenaza constante, una sombra ominosa que se cierne sobre el vínculo, y aunque él no lo verbalice, la inseguridad que albergamos se transmite sutilmente a través de nuestra actitud. Es en este punto donde, lamentablemente, las mujeres incurren en el desacierto de intentar competir con lo que suponen que el hombre anhela. Una versión más juvenil, más esbelta, más vigorosa, más impetuosa. Esta rivalidad emocional, lejos de generar deseo, lo aniquila. La razón, porque el cimiento de la atracción en cualquier relación madura radica en la autenticidad, en la capacidad de mostrarse tal como uno es, sin la pretensión de ser diferente, sin el afán de satisfacer expectativas ajenas. El hombre de menor edad que se interesa en una mujer mayor no busca una réplica rejuvenecida de sus contemporáneas. Busca algo singular, algo que solo tú puedes ofrecer. Una mujer con una profunda seguridad en sí misma, con la suficiente experiencia vital como para no temer a ser auténtica, incluso en la vulnerabilidad más profunda. Rizzo nos reitera de forma constante que en las relaciones, el anhelo y la fascinación no se sustentan en lo que exteriorizamos, sino en lo que somos en nuestra esencia más prístina. La autenticidad posee un magnetismo innegable, y esta cualidad no es únicamente emocional, sino también física. Si buscas potenciar tu autenticidad, no olvides suscribirte a *** el poder de elegirme ***. La profunda confianza que una mujer en su madurez posee en sí misma, la certeza inquebrantable de su identidad, el cúmulo de sus vivencias pasadas y sus anhelos futuros, es lo que verdaderamente la dota de un atractivo singular. La juventud, sin duda, puede ostentar una belleza radiante, pero la madurez se torna irresistible cuando se vive con una autenticidad sin igual. Esta es una de las lecciones más diáfanas que Rizzo nos ofrece. Lo que te confiere singularidad no es tu juventud transitoria, sino la riqueza de tu propia historia. En el caso de figuras como Laura o Sandra, como ya hemos analizado, el auténtico dilema no residía en su edad cronológica, sino en la manera en que ambas intentaban amoldarse a lo que creían que el hombre deseaba. El vano intento de ser alguien que no somos, la incapacidad de abrazar nuestra narrativa personal y nuestras cicatrices forjadas por el tiempo, nos aleja inexorablemente de lo que verdaderamente anhelamos. Por consiguiente, al verte inmersa en una relación con un hombre de menor edad, la pregunta fundamental que debes plantearte no es qué estrategias puedo emplear para que me perciba como una mujer deseable, sino cómo puedo revelarle mi verdadero ser sin temor alguno. Porque cuando la mujer madura desiste de simular ser otra persona, cuando asume su historia con orgullo y comparte su presente sin miedos, la relación se convierte en un terreno fértil para el crecimiento mutuo, para el surgimiento de una profunda complicidad y, por supuesto, para el florecimiento del deseo. Las mujeres en su madurez, al despojarse del miedo, al rechazo asociado a su edad, pueden descubrir el verdadero significado de ser deseadas por quienes realmente son. La atracción auténtica emerge cuando comprendemos que el deseo no reside en lo que deberíamos ser, sino en la plenitud de lo que ya somos. El hombre joven no busca a una mujer impoluta, sino a una mujer que se sienta plenamente cómoda en su propia esencia. Y esa comodidad no se alcanza a través de la apariencia física, ni de comentarios autodepreciativos sobre la edad, ni de vanos intentos por hacerle sentir al otro que estamos en una constante rivalidad. Se manifiesta cuando somos capaces de compartir nuestro universo interno, nuestras vivencias y nuestras emociones, sin pretender que cada aspecto de nuestro ser deba ser justificado o explicado. La clave estriba en recordar que, a lo largo de nuestra trayectoria vital, hemos acumulado suficiente bagaje como para no tener que demostrar nada a nadie.
Y cuando una mujer madura adopta esta postura de integridad y autenticidad, se convierte, indudablemente, en alguien verdaderamente irresistible. Una de las quimeras más arraigadas que afrontan muchas mujeres en su madurez al entablar vínculos con hombres de menor edad es la convicción de que deben modificar su esencia para ser aceptadas o deseadas. Esta noción de rivalizar con la juventud se arraiga profundamente en las inseguridades que afloran con el inexorable paso del tiempo. Coexistimos en una sociedad que enaltece la juventud, que asocia la belleza con la frescura y el vigor juvenil, y que con frecuencia relega aquello relacionado con la madurez. No obstante, esta percepción dista enormemente de la realidad cuando abordamos el tema de las relaciones sinceras y sanas. Los hombres de menor edad, aquellos que anhelan una conexión auténtica con una mujer madura, no buscan una versión rejuvenecida de ellas, sino una mujer que los cautive por su ser genuino, con la plenitud de sus fortalezas y vulnerabilidades, con su vasta sapiencia y su innata capacidad para disfrutar la existencia en todas sus facetas. Ahora bien, ¿cómo podemos alcanzar esta autenticidad sin que las inseguridades nos dominen? El primer paso fundamental es reconocer que la verdadera fascinación no reside en nuestra apariencia física ni en el vano intento de revertir el tiempo, sino en la forma en que nos sentimos con nosotras mismas. La clave reside en la autoseguridad. La autoseguridad no se cimienta en la perfección ni en la ausencia de defectos, sino en la aceptación incondicional de nuestro propio ser tal como es. La manera en que una mujer madura se acoge y se valora a sí misma influye directamente en cómo es percibida dentro de un vínculo. La belleza genuina no estriba en el intento de que nuestro cuerpo regrese a los 25 años, sino en abrazar cada marca, cada línea de expresión, cada cambio que ha sido fruto de la vida plena. Este proceso de autoconfianza es vital y trasciende el mero aspecto físico. Conforme nos sumergimos en relaciones con hombres más jóvenes, debemos internalizar que nuestro valor no está constreñido a las apariencias ni a lo que nos dice la sociedad sobre el envejecimiento. El atractivo emocional, el anhelo, el respeto recíproco se edifican sobre el firme cimiento de la autenticidad. No olvides que el poder de elegirme, te acompaña en este viaje de autodescubrimiento. No obstante, este proceso no se activa de manera automática. El paso inicial es erradicar la creencia arraigada de que nos es imperativo demostrar algo. Necesitamos despojarnos de la noción de que debemos cautivar constantemente a la otra persona para que ésta nos anhele. Si bien es innegable que todos deseamos sentirnos deseados y valorados, el error fundamental reside en la búsqueda de esa validación a través de conductas que carecen de autenticidad. La compulsión por la aprobación externa nos conduce directamente a la trampa de la rivalidad, a la comparación incesante con las mujeres de menor edad y a la obsesión por mantener el ritmo de lo que asumimos que se espera de nosotras. Este es un aspecto vital que debemos interiorizar si nuestro anhelo es edificar un vínculo sano y armónico con un caballero de menor edad. No es necesario que nos transformemos en personas diferentes para ser deseables. No requerimos ajustarnos a un molde preestablecido, y mucho menos debemos sacrificar nuestra esencia por el temor a ser rechazadas a causa de nuestra edad o nuestras particularidades. Cuando intentamos simular ser algo que no somos, la energía que proyectamos es de inseguridad, y esto puede desembocar en un distanciamiento emocional, incluso si la otra persona no lo expresa de forma explícita. Lo que genuinamente anhela un hombre de menor edad es conocer a una mujer auténtica, una que no tema revelar su verdadero ser, que no sienta aprensión por sus años, por sus vivencias, por su sabiduría acumulada. Con frecuencia, las mujeres cometen el desacierto de creer que sus vidas pasadas, sus relatos, sus fracasos y sus triunfos son aspectos que deben permanecer ocultos.
Sin embargo, la madurez se erige como una de las cualidades más cautivadoras que una mujer puede poseer. Y esta madurez no solo alude a la acumulación de experiencia vital, sino a la capacidad de transitar la existencia con honestidad y gratitud por cada vivencia. Los hombres con menor edad, en múltiples ocasiones, no buscan una figura que los instruya o los guíe, sino a alguien que los complemente, que los haga sentir que están participando en algo profundo y genuino. Para establecer un vínculo desde esta posición de autenticidad, es imperativo que abandonemos el temor al juicio, la aprensión a que nuestra edad sea percibida como una desventaja. Más aún, cuando una mujer en su madurez abraza su propia historia, su corporalidad, su edad y, lo que es más relevante, su singular perspectiva sobre la existencia, es entonces cuando se transforma verdaderamente en un imán de atracción. Walter Rizzo, en sus obras, nos reitera que la autenticidad emocional es el motor que genera una conexión profunda. No se trata de encajar en un arquetipo idealizado, sino de poseer la capacidad de conectar con el otro desde una posición genuina. Cuando nos mostramos sin temor a ser quienes somos, sin ocultar nuestras vivencias pasadas, nuestros aprendizajes y lo que aún nos queda por descubrir, irradiamos una energía que resulta mucho más atractiva que cualquier intento por disimular nuestra edad o nuestras imperfecciones. Es crucial enfatizar que este proceso no acontece de forma instantánea. Requiere tiempo, una dosis considerable de paciencia y, sobre todo, una firme voluntad para abrazar nuestra propia narrativa. A lo largo de nuestra trayectoria vital, hemos adquirido conocimientos a través de experiencias, de tropiezos, de triunfos, de instantes de aflicción y de júbilo. Cada una de estas vivencias nos ha legado una visión singular sobre la vida y sobre el amor. Y esta es, precisamente, la auténtica riqueza que aportamos a un vínculo. Las mujeres maduras poseen la capacidad de ofrecer un tipo de conexión emocional que es profundamente valiosa. Una conexión que va más allá de lo superficial y se basa en el respeto mutuo, la confianza plena y la vulnerabilidad compartida. Sin embargo, el desafío real estriba en cómo gestionamos nuestra propia percepción acerca de la edad. Cuando cesamos de compararnos incesantemente con las mujeres más jóvenes y dejamos de considerar nuestra madurez como un impedimento, comenzamos a experimentar una transformación profunda en nuestra manera de interactuar con los demás. Nos volvemos emocionalmente más desinhibidas, más genuinas y, por consiguiente, más magnéticas. Si deseas seguir explorando tu atractivo interior, suscríbete a *** el poder de elegirme ***. En esta fase de la existencia, cada vivencia acumulada nos dota de una nueva capa de sapiencia, y es precisamente esa sabiduría la que debemos aprender a abrazar sin reservas. No se trata de erigir defensas ante los demás, sino de compartir nuestra verdad sin temor a ser rechazadas por quienes somos. La autenticidad se manifiesta como un acto de valor supremo, pues implica la capacidad de presentarse sin filtros, sin la pretensión de ser otra persona. Y esa autenticidad es, sin lugar a dudas, lo que realmente forja una atracción profunda. Como mujeres en la plenitud de nuestra madurez, ostentamos el privilegio de haber acumulado suficiente trayectoria vital como para comprender que el valor intrínseco de un vínculo no se mensura por los años de juventud, sino por la calidad intrínseca de la conexión que establecemos con el otro. Esta conexión, enraizada en el respeto y la autenticidad, es la que confiere a una relación con un hombre de menor edad un carácter verdaderamente gratificante y perdurable. Una vez que hemos explorado la trascendencia de la autenticidad, es el momento oportuno para adentrarnos en una herramienta esencial que Walter Rizzo nos convida a implementar en este tipo de lazos afectivos. Y esa herramienta es el concepto de paridad emocional. Cuando nos referimos a relaciones con una notoria disparidad cronológica, es común suponer que uno de los integrantes debe poseer mayor madurez o sabiduría.
Sin embargo, lo que realmente sustenta un vínculo sano es la habilidad de ambos miembros para conectar como pares, sin importar la edad. Rizzo subraya con énfasis que, en el amor maduro, la igualdad emocional es de vital importancia. No se trata de que uno de los dos se sitúe en una posición de superioridad, ni de que el otro sea percibido como una figura de autoridad. Ambos deben tener la libertad de compartir sus emociones, sus temores, sus aspiraciones y sus pasiones desde un espacio de respeto recíproco. La paridad emocional es una noción que, aunque pueda parecer abstracta en un primer acercamiento, resulta fundamental. No alude a la idea de que las dos personas sean idénticas en términos de sus logros o vivencias, sino que significa que ambos deben sentir que sus sentimientos, sus puntos de vista y su espacio emocional poseen una validez equivalente dentro del vínculo. En el contexto de un vínculo con un hombre de menor edad, esta dinámica puede complicarse, puesto que con frecuencia la mujer tiende a percibir su vasta experiencia vital como un recurso ventajoso para dirigir o instruir al otro. No obstante, el desafío auténtico reside en reconocer que un hombre más joven posee sus propias fortalezas intrínsecas, sus singulares visiones y sus legítimos anhelos, los cuales deben ser respetados y validados con la misma consideración. Esta es una equivocación sumamente frecuente, la creencia de que nuestra trayectoria vital debe prevalecer sobre la de nuestra pareja. En ocasiones, la mujer en su madurez se siente compelida a instruir al hombre más joven acerca de la existencia, el afecto o las interacciones interpersonales. Sin embargo, lo que verdaderamente cobra relevancia en un vínculo, sobre todo cuando existe una disparidad de edad, es que ambos integrantes se sientan emocionalmente en paridad. Un hombre de menor edad no anhela ser dirigido como un hijo, no busca ser educado ni tratado como alguien que aún tiene un vasto camino de aprendizaje por delante. Él busca una conexión genuina con una persona que lo valore por su ser intrínseco, con sus propias vivencias y su particular sapiencia, aun cuando éstas difieran de las de la mujer madura. Es imperativo comprender que la fascinación no se edifica sobre la supremacía o el dominio, sino sobre la habilidad de compartir una experiencia emocional recíproca y enriquecedora. Los hombres jóvenes no se sienten cautivados por una figura maternal, ni por una mujer que los mire constantemente como si necesitaran orientación. Se sienten atraídos por una mujer que no tenga miedo de ser vulnerable, que no se sienta superior ni inferior, sino simplemente humana, con todas sus emociones y sus pasiones, dispuesta a compartirlas de igual a igual. Te animo a que explores más sobre la igualdad emocional, suscribiéndote a *** el poder de elegirme, ***. Esto, naturalmente, también implica que la mujer en su madurez esté dispuesta a asimilar conocimientos del hombre de menor edad, a despojarse de sus preconcepciones sobre la juventud y a valorarlo por su visión renovada y singular de la existencia. El momento decisivo surge cuando una mujer madura comienza a percibir a su compañero más joven, no como un proyecto a moldear, sino como un verdadero colega. Y esta transformación, aunque en teoría parezca sencilla, puede resultar extremadamente compleja de materializar. ¿Por qué? Porque, inherente a nuestra naturaleza femenina, tendemos a adoptar un rol protector y cuidador. Sin embargo, es crucial recordar que, al hacerlo, estamos transmitiendo una sutil desconfianza en la capacidad de la otra persona para manejar su propia existencia. Esta dinámica, aunque surge de un genuino anhelo de apoyo, puede desembocar en un distanciamiento. El hombre de menor edad, al percibir que su autonomía está siendo cuestionada, comienza a sentirse incapaz de tomar sus propias decisiones, lo que, a su vez, menoscaba la atracción. No se trata de abandonar por completo el instinto protector, sino de aprender a ofrecer resguardo sin sobrecargar ni involucrarse excesivamente en la vida ajena.
La estrategia más eficaz para lograrlo es brindar apoyo cuando éste es requerido, pero no imponerlo cuando no ha sido solicitado. El cambio trascendental que debe ocurrir en este tipo de relaciones es una profunda alteración de mentalidad. En lugar de concebirte como la guía o la fuente inagotable de sabiduría, debes abrazar la idea de que el afecto maduro es un vínculo de cocreación emocional, tal como lo conceptualiza Rizzo. Ambas partes se enriquecen mutuamente de las vivencias del otro, pero sin la pretensión de tomar el control o erigirse como el líder. Ambos se entregan al vínculo con reverencia, vulnerabilidad y autenticidad, conscientes de que no existe una jerarquía afectiva entre ellos, sino un compromiso compartido de transitar el camino juntos, en un plano de igualdad. Para dar inicio a la aplicación de este principio fundamental de paridad emocional, te propongo un ejercicio sumamente sencillo, pero de una potencia transformadora. Elabora una lista detallada de cada ocasión en la que te has sentido inclinada a corregir o a instruir a tu pareja de menor edad. Reflexiona con honestidad si esas intervenciones resultaron verdaderamente indispensables. Pregúntate a ti misma, ¿él solicitaba activamente mi consejo o fue un impulso mío, una sensación de que debía proporcionarlo? Esta clase de introspecciones son vitales para comenzar a comprender cómo podemos involucrarnos de una manera más balanceada en un vínculo, sin sucumbir al error de asumir roles que remiten a la figura materna o a la consejera. La igualdad a nivel emocional también se cimienta en la premisa de que ambos integrantes del lazo deben sentirse igualmente liberados para manifestarse sin temor al escrutinio. Este es un precepto elemental en cualquier relación saludable. La aptitud para expresar con franqueza lo que uno siente, lo que le inquieta, lo que le entusiasma y lo que le atemoriza, sin la aprensión a ser malinterpretado o criticado. Un hombre de menor edad, al igual que cualquier otro ser humano, necesita percibir que dispone de un espacio seguro para articular sus ideas y emociones, sin sentirse menoscabado o descalificado a causa de su falta de experiencia o juventud. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a poner en práctica este principio de igualdad emocional en el día a día? Un punto de partida excelente es escuchar con mayor atención de la que se emplea en hablar, especialmente cuando el asunto no se enmarca en tus áreas de especialización. Procura no interrumpir ni ofrecer consejos que no te han pedido. Esto no significa que debas renunciar a tu esencia ni que debas abstenerte de compartir tus pensamientos, pero sí implica que el vínculo debe sustentarse en un balance donde ambos interlocutores posean el mismo peso en la conversación. El desafío real en este punto es despojarse de la necesidad de dominio y permitir que la relación se desarrolle libremente en un ámbito donde ambos sean corresponsables de su dirección emocional. Recuerda que tu suscripción a *** el poder de elegirme, ***, nos impulsa a seguir compartiendo estas herramientas de crecimiento. Si en alguna ocasión te has descubierto en la tesitura de considerar que te correspondía instruir a tu compañero de menor edad sobre cómo conducir su existencia o cómo abordar diversas circunstancias, te extiendo una cordial invitación a meditar sobre esa imperiosa necesidad. ¿Es verdaderamente indispensable? ¿O acaso representa un reflejo de tus propias inseguridades o el temor a no ser percibida como una mujer con suficiente valía? Porque, en última instancia, el obsequio más valioso que puedes conceder a tu pareja de menor edad es la confianza incondicional en su habilidad para ser quien es, sin que ello menoscabe tu propio valor intrínseco. Ahora que has profundizado en este aspecto cardinal del vínculo, me gustaría que compartieras en los comentarios si en algún momento has experimentado la sensación de haber adoptado, sin premeditación, el rol de consejera o madre con un hombre más joven. Expresa tu parecer utilizando la expresión igualdad emocional si alguna vez has tenido que reconocer
que esa conducta pudo haber influido negativamente en la conexión afectiva que compartías con él. Anhelo escuchar tu vivencia personal y cómo te sentiste al respecto. Para una mejor comprensión de lo que hemos estado analizando, deseo compartir la narrativa de Patricia y Carlos, una pareja que ejemplifica con precisión cómo los desaciertos sutiles que cometemos como mujeres en nuestra madurez pueden impactar de manera profunda un vínculo con un hombre de menor edad. Patricia, una mujer de 50 años, había transcurrido varios años divorciada cuando su camino se cruzó con el de Carlos, un caballero de 35. En los inicios de su relación, todo se presentaba idílico. Ambos compartían intereses afines, se sentían en total sintonía y la química entre ellos era innegable. Patricia, quien se sentía más plena y vital que nunca tras su divorcio, estaba entusiasmada con la posibilidad de enamorarse de nuevo y de compartir su existencia con alguien que, a pesar de ser más joven, parecía entenderla a la perfección. Sin embargo, conforme el vínculo avanzaba, las tensiones comenzaron a manifestarse. Patricia empezó a percibir que, aunque Carlos continuaba expresando su afecto, su actitud había experimentado una sutil alteración. Ya no se mostraba tan emocionalmente presente como en los inicios. Cuando ella compartía sus inquietudes o hablaba de su vida, él reaccionaba con una velada indiferencia o, simplemente, desviaba la conversación. Al principio, Patricia se sintió desorientada ante este creciente distanciamiento afectivo. Pensó que, quizás, era una etapa transitoria, pero la brecha emocional se fue ensanchando progresivamente. Un día, durante una cena, Carlos comentó una determinación que había tomado respecto a su porvenir profesional. Patricia, sin med.